Buenas noches a todos los presentes. Damos inicio a la audiencia de continuación del juicio oral correspondiente al expediente 57-2024, seguido contra el señor Jan Sánchez Martínez y el señor Antonio Yanier Neira Guamán por el presunto delito de facilitación del consumo ilegal de drogas tóxicas, tipificado en el artículo 296 del Código Penal. Conforme al registro de asistencia, se deja constancia de la presencia de los acusados, el señor Jan Sánchez Martínez y el señor Antonio Yanier Neira Gómez. Habiendo concluido la etapa probatoria y conforme a lo dispuesto en el artículo 386 del Código Procesal Penal, corresponde dar inicio a la fase de alegatos y clausura. Solicito al representante del Ministerio Público que por favor se acredite ante este despacho. Buenas noches, magistrada y demás partes procesales. Brian Omar Valera Manya, fiscal provincial de Cajamarca, con registro obrante en autos. Gracias, magistrado. Gracias, señor fiscal. Ahora solicito a la defensa técnica del señor Jan Sánchez Martínez que se acredite. Buenas noches, su señoría. Carol Fiorella Rosa Romero, abogada defensora del señor Jan Sánchez Martínez, con registro CAL 7048, domicilio procesal en Girón 5 esquina Cuadra 15, Cajamarca, y casilla electrónica número 56789, además del número de teléfono 948-300-232. Respetuosamente solicito se me tenga por debidamente acreditada en la presente causa. Muchas gracias. Gracias. Prosigamos con la defensa técnica del señor Antonio Yanier Neira Guamán para su acreditación. Buenas noches, señorita magistrada y demás partes procesales. Me presento, soy la defensa técnica del acusado Antonio Yanier Neira Guamán. Mi nombre es Paola Manya Sangay, con número de colegiatura 86449 y domicilio procesal en la Avenida La Paz 674. Los demás datos ya han sido consignados ante su despacho. Gracias. Bien, una vez acreditadas las partes y estando presentes los acusados, habiéndose cumplido con toda esta formalidad, se concede la palabra al representante del Ministerio Público para que presente sus alegatos finales. Tiene la palabra el Ministerio Público. Gracias, señorita magistrada. Bueno, como ha sido expuesto, la contundencia de las pruebas actuadas durante ese proceso oral ha sido totalmente irrefutable, demostrando la culpabilidad de los acusados más allá de toda duda razonable. El 5 de abril de 2024, nuestros efectivos policiales, actuando con base en información precisa y labores de inteligencia, intervinieron en flagrancia delictiva a los acusados Jen Sánchez Martínez y Antonio Yanier Neira Guamán en la avenida San Germán. La dinámica de la intervención fue clara, reveladora, un intercambio visible, un paquete sospechoso, una acción que levantó las más serias alarmas y motivó la intervención policial tras la incantación y el posterior peritaje químico realizado por la Dirección de Criminalística de la Policía Nacional del Perú. Se confirmó sin lugar a equívocos la presencia de cannabis sativa, una sustancia ilícita en una cantidad que excedía clara y sostenible el consumo personal permitido por la ley. Quise enfatizar, su señoría, que no estábamos que no estábamos bajo ninguna circunstancia ante un simple caso de consumo. Este fue un claro y flagrante delito de tráfico ilícito de drogas, tipificado en el artículo 296 del Código Penal, que sanciona a quien promueve, favorece o facilita el consumo ilegal de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas, mediante actos de fabricación o tráfico. La acción de intercambio que presenciamos se encuadró perfectamente en el verbo rector de tráfico, al implicar la transferencia de la sustancia. El acta de intervención policial levantada en el mismo lugar de los hechos y firmada por los intervenientes detalló minuciosamente el hallazgo de la sustancia en circunstancias precisas, de la detención, la identificación de los acusados y la reacción evasiva de los mismos al ser sorprendido. Contábamos además con el testimonio crucial del ciudadano que, actuando con civismo y valentía, alertó a las autoridades. Este testigo presencial describió con precisión meridiana la conducta sospechosa y el intercambio de paquetes que precedió y justificó la intervención policial.
Esta declaración, sumada a las evidencias materiales, a la pericia química y el acta de incautación, configuró un cuadro probatorio sólido, coherente, inexpugnable. Habíamos demostrado, más allá de toda duda razonable, la coautoría de ambos acusados en este delito. La acción conjunta del intercambio del paquete no fue un acto aislado, su señoría, sino una conducta típica y recurrente de la cadena de distribución de estupefacientes. Ambos acusados tuvieron el dominio funcional del hecho, es decir, la capacidad de decidir la realización o interrupción de la acción delictiva, actuando de forma concertada para llevar a cabo la transacción de la droga. No se trató de una mera coincidencia, sino de una coordinación evidente y probada, tal como lo establece el artículo 23 del Código Penal sobre la coautoría. La doctrina, ¿qué nos dice la doctrina nacional? La casación número 555-2016 Lambañeque había precisado que el concepto de dominio funcional del hecho es clave para diferenciar la coautoría de otras formas de participación delictiva, requiriendo un aporte esencial para la ejecución del plan delictivo. La entrega y recepción del paquete demostraron precisamente esta contribución esencial por parte de cada acusado. Este tipo de delitos, su señoría, no solo afecta a la salud pública, sino que corroe el tejido social, genera inseguridad y propician la comisión de otros ilícitos. La jurisprudencia nacional, a través de diversas sentencias de acuerdos plenarios de la Corte Suprema, había sido constante en sancionar con rigor este tipo de conductas. Entendiendo la gravedad del bien jurídico tutelado, en este sentido, la sentencia plenaria número 2017 CIJ 2116 de la Corte Suprema de Justicia de la República había reiterado la importancia de la lucha del tráfico ilícito de drogas y la valoración de la prueba indiciaria cuando éste es convergente y no puede ser desvirtuada por la defensa. Ante todo lo expuesto, magistrada, por las pruebas contundentes y por lo demostrado en juicio, esta Fiscalía, en aras de la justicia y la defensa de la legalidad, solicitó a su digno despacho que se impusiera a ambos acusados, Jen Sánchez Martínez y Antonio Yanier Neira Guamán, una pena privativa de la libertad efectiva de 7 años conforme a lo establecido en el artículo 296 del Código Penal, que regula el delito del tráfico ilícito de drogas. Es la pena que se ajusta no solo a la gravedad del hecho y al daño social que este tipo de delitos genera en nuestra comunidad, sino también a los principios de proporcionalidad y razonabilidad que rigen la imposición de penas en nuestro ordenamiento jurídico. Gracias, magistrada. A continuación, tiene la palabra la defensa técnica del señor Jan Sánchez Martínez para que exponga sus alegatos finales. Bien, Su Señoría, con el debido respeto y la vehemencia que me otorga la justicia, debo señalar con absoluta claridad que la Fiscalía no ha logrado, ni de lejos, desvirtuar la presunción de inocencia que ampara a mi patrocinado, el señor Jan Sánchez Martínez. Se ha intentado de manera precaria construir un caso basado en la mera presencia de mi cliente en un lugar y un momento determinado, pero sin una sola prueba fehaciente, irrefutable, que demuestre su conocimiento, su dolo o su voluntad de participar en un acto de tráfico de drogas. Mi cliente fue en todo momento un mero transportista de un paquete, sin tener la más mínima idea de lo que este contenía. La Fiscalía no ha presentado un solo mensaje de texto, una llamada telefónica, un testigo presencial que lo vincule, un recibo, un indicio de dinero o cualquier otro método o elemento que conecte con la cadena de distribución de estupefacientes, ni que demuestre una intención de tráfico. ¿Dónde está la prueba que, de acuerdo previo y concertado con el otro acusado? ¿Dónde están los elementos que vinculen a mi cliente con una red de narcotráfico, con una organización criminal, con la logística delictiva? Simplemente no existen.
Se le está juzgando, su señoría, por un acto incidental, por haber sido, lamentablemente y de manera fortuita, el receptor de un encargo cuyo contenido desconocía por completo. El principio de presunción de inocencia, pilar fundamental de nuestro Estado de Derecho, consagrado en el artículo 2 del título preliminar del Código Procesal Civil, exige pruebas directas, claras, contundentes y más allá de toda duda razonable del dolo, de la voluntad inequívoca de traficar. Esta voluntad, este elemento subjetivo del tipo penal, simplemente no ha sido demostrado en la actuación probatoria de la Fiscalía. No podemos condenar a una persona basándonos en meras conjeturas e inferencias débiles o en la simple apariencia de una culpabilidad. La jurisprudencia constante de nuestra Corte Suprema ha sido enfática al establecer que la duda razonable beneficia al imputado. Es el principio indubio pro reo. Casaciones como la número 139 de 2009, Lambayeque, o la número 92, 2017, Lima, entre muchas otras, han reiterado la mera posesión o la presencia en un lugar no configura por sí mismas el dolo necesario para un delito de tráfico ilícito de drogas, sino se prueba la intención de traficar o el conocimiento de la ilicitud del objeto. Mi patrocinado, su señoría, ha mantenido una versión coherente. No sabía lo que transportaba. La carga de la prueba recae exclusivamente en el Ministerio Público y este no ha cumplido a cabalidad. No hay pruebas que vinculen a mi defendido con la tipicidad objetiva del artículo 296 del Código Penal, en la que respecta la facilitación del consumo o tráfico de drogas, pues no se ha probado su rol activo o de participación como coautor, tal como lo establece el artículo 23 del Código Penal, que exige un dominio funcional del hecho. Por todo lo expuesto y demostrado en este juicio, o mejor dicho, por todo lo que no ha sido demostrado por la parte acusadora, esta defensa solicita a su digno despacho que, en aplicación irrestricta de los principios de presunción de inocencia, legalidad y duda razonable, se declare infundada la acusación fiscal contra mi patrocinado, el señor Jan Sánchez Martínez, y en mérito y el mérito de la contundente ausencia de pruebas concluyentes y a la persistencia de duda razonable e insuperable, se absuelva de todo y de cada uno de los cargos imputados conforme al derecho y la justicia que emana de este tribunal. Eso es todo por mi parte, señoría. Muchísimas gracias. Gracias. Ahora tiene la palabra la defensa técnica el señor Antonio Janier Neira Guamán para la presentación de sus alegatos finales. Por cada prueba, un paso firme hacia la justicia verdadera, porque nuestra misión, su señoría, es que la verdad se vista de sentencia. Con este lema iniciamos esta defensa, convencidos de que la justicia no debe de construirse sobre prejuicios ni suposiciones, sino sobre hechos concretos y pruebas sólidas. Es imperativo trazar una clara distinción entre un consumidor y un traficante conforme lo establecido en nuestro marco legal. El señor Antonio Neira Guamán, un trabajador formal y repartidor de licores, es un consumidor de cannabis desde el año 2019, hecho debidamente acreditado en autos y respaldado por su activa búsqueda de rehabilitación. La condición de consumidor por sí misma no puede ser el fundamento para imputar un delito de tráfico. Nuestro Código Penal, en su artículo 296, primer párrafo, sanciona al que promueve, favorece o facilita el consumo ilegal de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas mediante actos de fabricación o tráfico. Sin embargo, la mera posesión para consumo personal, en los términos que la jurisprudencia ha desarrollado, no encaja en esta tipificación. La Fiscalía se basa en una intervención policial, pero no ha presentado pruebas que acrediten comercialización, distribución o actos concretos de promoción de consumo ilegal. No hay testimonios de compradores, registros de ventas, ni evidencia de una red de distribución. La acusación se sostiene en conjeturas, no en hechos. En este punto, es crucial invocar el artículo 2, inciso 24, literal E de la Constitución Política del Perú.
que consagra el derecho fundamental a la presunción de inocencia. Este principio rector, a su vez, desarrollado en el artículo 4 del título preliminar del Código Procesal Penal, establece que toda persona imputada tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se haya aclarado judicialmente su responsabilidad en sentencia firme. La carga de la prueba recae de manera ineludible en el Ministerio Público, quien debe desvirtuar esta presunción con elementos probatorios, sólidos y contundentes. En el caso que nos ocupa, la Fiscalía no ha cumplido con esa carga. No se ha desvirtuado la posibilidad de que la posesión de la sustancia, en caso de ser probada, correspondiera a un consumo personal o una situación aislada sin ánimo de tráfico. Resulta pertinentemente citar al Acuerdo Plenario número 005/2009, Concordancia Jurisprudencial, con el artículo 116 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, el cual, si bien se refiere a la posesión no punible, sienta las bases para analizar la cantidad de droga y la circunstancia de la posesión, enfatizando que no toda cantidad convierte automáticamente al consumidor en traficante. Por lo expuesto, señorita magistrada, y en estricta aplicación de los principios constitucionales y legales que rigen nuestro sistema de justicia, solicito se declare infundada la acusación fiscal y en consecuencia se absuelva al señor Antonio Yanier Neira Guamán de los graves cargos que se le imputan, haciendo prevalecer su derecho a la presunción de inocencia. Es todo, gracias. Bien, habiendo escuchado atentamente los alegatos finales de las partes y tras una exhaustiva valoración de las pruebas y argumentos presentados durante este juicio, este juzgado procede a emitir su veredicto en este momento. Este despacho ha ponderado cuidadosamente la evidencia material, las pericias y los testimonios, aplicando los principios de sana crítica y la valoración conjunta de la prueba. Respecto a Jan Sánchez Martínez, no se acreditó de manera contundente su participación dolosa en el delito, por lo que persiste la duda razonable y se mantiene su presunción de inocencia. En cuanto a Antonio Janier Neira Guamán, las pruebas y circunstancias de la intervención permiten concluir su responsabilidad como coautor del delito de tráfico ilícito de drogas, conforme a lo planteado por el Ministerio Público. Por lo tanto, este juzgado, administrando justicia en nombre de la nación, resuelve, primero, absolver a Jan Sánchez Martínez de la acusación fiscal formulada en su contra por el delito de facilitación del consumo ilegal de drogas tóxicas. En consecuencia, dispóngase el levantamiento inmediato de todas las medidas coercitivas y que pasen sobre él, y la anulación de sus antecedentes judiciales y policiales derivados de este proceso. Segundo, condenar a Antonio Yanier Neira Guamán como coautor responsable del delito de tráfico ilícito de drogas. En consecuencia, se le impone una pena privativa de libertad efectiva de 7 años. Tercero, fijar en la suma de 3.000 nuevos soles el monto de la reparación civil que deberá abonar el sentenciado Antonio Yanier Neira Guamán a favor del Estado. Cuarto, notifíquese la presente sentencia a las partes a través de la casilla electrónica, conforme a lo dispuesto por la ley. Una vez consentida o ejecutoriada, procédase con las diligencias de archivo correspondiente. Siendo todo lo actuado, se da por concluida la presente audiencia virtual, agradeciendo a las partes por su participación. Se instruye a la señora secretaria que levante el acta correspondiente y cierre la sesión en la plataforma. Muchas gracias y buenas noches.